Buenos días a todos. Siendo las 10:01, vamos a dar inicio a esta segunda sesión de la conferencia virtual Propiedad Intelectual y Cannabis en América Latina, que es organizado por el Diplomado de Derecho Farmacéutico y Propiedad Intelectual de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. El día de ayer tuvimos la primera sesión en donde nuestros panelistas de Brasil, Colombia, Ecuador, México y Perú respondieron 5 preguntas en materia de marcas aplicadas o relacionadas a cannabis. Siempre es bastante interesante conocer un poco no solo de la legislación, sino de los criterios con que esta legislación es aplicada por las diferentes oficinas de la región. En esta segunda sesión vamos a hacer 4 preguntas en materia de patentes aplicadas a cannabis. En esta oportunidad tenemos panelistas de Argentina, Colombia, Brasil, México y Paraguay, quienes responderán estas 4 preguntas de acuerdo a la legislación y los criterios que cada oficina de patentes está aplicando en este momento en cada uno de sus países. Muy brevemente, primero voy a presentar a cada uno de los expositores. Tenemos de Colombia a Mónica Bonet, ella es del estudio José Herrera Ruiz de Colombia, de Bogotá. Mónica es abogada de la Universidad de Rosario y especialista en Derecho a la Competencia y el Consumo de la Universidad Externado de Colombia. Antes de vincularse al estudio José Herrera, se desempeñó como asociada de los departamentos de propiedad intelectual de diversas firmas de abogados y trabajó como asesora del despacho de Superintendente de Industria y Comercio en materia de patentes. Cristóbal González es el segundo expositor. Él es abogado encargado del Departamento de Patentes, Copyright y Regulatorio del estudio Berkemeyer. Él es egresado de la Universidad Autónoma de Asunción y tiene un diplomado en mediación por la Universidad Católica de Asunción. Actualmente trabaja en la asesoría jurídica también de la Capacinfar, asociación que aglutina los laboratorios de investigación farmacéutica, y de la CAFE, que es la Cámara de Empresas Multinacionales de Agroquímicos y Biotecnología en el área agrícola. El siguiente expositor, Cristian Vittel, es socio del Departamento de Patentes del estudio Marval, O'Farrell y Mayoral de Argentina. Él se graduó en Biotecnología en la Universidad Nacional de Rosario, tiene un doctorado en Biología en la misma universidad y una especialización en Management Ambiental en la Universidad Católica Argentina y una propiedad industrial en el INPI Universitat Pompeu Fabra de Barcelona. Antes de incorporarse a Marval, O'Farrell y Mayoral, fue becario del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, CONICET, en el Instituto de Biología Molecular y Celular de Rosario, y del Deutscher Akademischer, disculpen el alemán, Wissenschaften en Bochum, Alemania. De Brasil tenemos a Gustavo de Freitas Moraes, que es socio del estudio Daneman Siemsen de Brasil. Él es ingeniero eléctrico y abogado con especialización en propiedad intelectual de Franklin Pierce Law Center y en inteligencia artificial de MIT Sloan School of Management. Es profesor del programa de posgrado de la Fundación Getulio Vargas y de la Escuela Superior de Derecho de la UAP-SP. Coautor de libros de materia de propiedad intelectual y regulación farmacéutica. Finalmente tenemos a Enriqueta Molina Macías, del estudio Santa Marina y Esteta de México. Ella es ingeniero agroindustrial egresada de la Universidad Autónoma Chapingo. Ha realizado estudios de especialización en propiedad intelectual, derechos de obtentor, recursos fitogenéticos, calidad de semillas, bioseguridad, fitosanidad, derecho ambiental y derecho a la alimentación, tanto en México como en España, Estados Unidos y otros países. Maestrante en Administración Pública ante el Instituto Nacional de Administración Pública. Colabora en calidad de especialista con el gobierno federal, el sector privado y el poder legislativo en temas legales, regulatorios y comerciales de propiedad intelectual, variedades vegetales y recursos fitogenéticos. Vamos a dar inicio ya con la ronda de preguntas y respuestas por cada uno de nuestros panelistas. Vamos a empezar con la primera pregunta, que es si es posible obtener en sus países patentes con cannabis, si existen prohibiciones o limitaciones. Antes de empezar con Colombia, solamente para hacer una pequeña referencia a lo que sucede en Perú, que es que sí es posible, no hay ninguna limitación específica para obtener patentes de cannabis, más allá de las prohibiciones
generales que existen para cualquier solicitud de patentes. Desde el año, tenemos data desde el año 2009, que fue la primera solicitud de patentes relacionadas con cannabis, hasta la fecha son más de 20 solicitudes. Evidentemente hubo una primera que hubo en el 2009 para productos farmacéuticos que no prosperó, pero nuevamente por temas generales. Luego una segunda del 2014 que caducó durante el procedimiento de registro, y es recién a partir del 2017 con la entrada en vigencia de la regulación sobre cannabis medicinal que hay un crecimiento bastante acelerado de solicitudes de patentes. Entre el 2017 a la fecha pues ya hay más de 20 solicitudes que actualmente todavía se encuentran en trámite, no han habido resoluciones, ¿no? Entonces, le paso la palabra a Mónica, que es la que va a hablar sobre esta pregunta en relación específicamente a su país, Colombia. Muy buenos días a todos. Muchas gracias, Marita, al Estudio Rodrigo, a la Universidad Cayetano Heredia y a todos los panelistas por compartir esta oportunidad tan interesante de intercambiar estos temas de cannabis y de patentes. En Colombia, con anterioridad al año 2017, es la interpretación que tengo y que consideramos se aplicaba por temas de orden público y aplicación del artículo 20 de la decisión 486, pues no era posible obtener protección por patente de invenciones cuyo objeto fuera cannabis. ¿Por qué? Porque pues no era permitido la comercialización y la producción medicinal o comercial o recreativa del cannabis. Con la expedición de toda la normatividad a partir del año 2017 de los temas medicinales de cannabis, se quitó esta prohibición, digamos, porque ya no había un problema de orden público, ni estaba al margen de la ley todo lo que era producción, explotación de temas de cannabis, y hoy día es posible a partir del año 2017 presentar solicitudes de patentes que cubran productos, procedimientos y productos por proceso en Colombia. Igual que en Perú, digamos que la práctica de cannabis en temas de patentes es muy naciente, está desde el año 2017. No conozco patentes que hayan sido concedidas, hice un tracking de solicitudes desde el año 2017 y pueden haber cerca de 20 solicitudes, 20-25 presentadas, la mayoría de ellas dirigidas a composiciones cosméticas, composiciones farmacéuticas, y las limitaciones que podría haber son los usos que permite, digamos, la normatividad de cannabis. En Colombia solo tenemos normatividad de cannabis para uso medicinal, no para uso, digamos, recreativo. Entonces se entiende que lo que son bebidas, alimentos, no está permitido. Podría pensarse que habría esa restricción, pero la Oficina de Patentes no ha hecho, digamos, un pronunciamiento oficial dentro todavía concediendo o negando una solicitud de patente que cubriera, por ejemplo, un artefacto, un mecanismo para uso recreativo de cannabis. Muchas gracias, Mónica. Pasamos entonces a Gustavo. Muchas gracias por la invitación. Voy a intentar hablar en portuñol. Por favor, me digan si no entienden cualquier cosa, posso cambiar para inglés o mesmo portugués. Lo que pasa en Brasil es que hay una prohibición en la ley de cualquier cosa que contra la moral y los bons costumbres não pode ser patentado. Pelo el INPE, la Oficina de Patentes, muy raramente usa esta provisión y que yo sepa, no hay casos en que pedidos de patentes, solicitudes de patente han sido rechazadas por conta de esto. ¿Okay? Pero en Brasil, nuestra contribución a la civilización humana es que Anvisa, nuestro órgano regulador, tienen un papel, tienen un rol en la examen de solicitudes de patentes. Haciendo una longa historia muy corta, es lo siguiente. Si hay una solicitación
farmacêutica em Brasil, você vai primeiro para a Anvisa. A Anvisa sempre vai anuir, sempre vai autorizar esta solicitude, exceto se cobre uma substância proibida em Brasil. Okay? E onde estão as substâncias proibidas em Brasil? É muito fácil de encontrar. É a portaria 344 do Ministério da Saúde, que cambia, porque as substâncias cambiam também, e lá está. THC é proibido. Em esta portaria também está que a planta cannabis é proibida, pero como 4 anos atrás houve uma modificação permitindo produtos com cannabis, inclusive medicamentos, desde que a concentração de CBD e de THC seja menor que 0,3%. Então, a situação hoje é assim. Se a solicitude de patente cobre composição, é a mesma coisa que em Peru. Cobre composição, em geral, são composições farmacêuticas ou cosméticas. Pero inclui THC ou CBD em concentrações maiores que 0,3%, a Anvisa, no INPE, Anvisa vai rechazar o pedido de patente, que tem que ser o solicitante tem que alterar, modificar as reivindicações para poner dessas concentrações mais baixas. Mesmo assim, há poucos casos em que isto ha acontecido, e na maioria dos casos, os solicitantes de patentes han decidido de abandonar as solicitudes. Pero essa situação em Brasil hoy día. Muchas gracias, Gustavo. Pasamos a Enriqueta. Muchas gracias. Bueno, primero agradecer a la Universidad Peruana Cayetano Heredia, a Maritza, a Carmen, a todos los organizadores. Muchas gracias por la invitación. Bueno, similar a lo que ya han comentado para el caso de otros países, en el caso de México, anteriormente había una prohibición con respecto a las patentes que tuvieran, y en general a todos los modelos de protección a la propiedad intelectual que fueran contrarios al orden público, a la moral y a las buenas costumbres. Esto se ha reformado recientemente. Hay una nueva ley relativa a la propiedad industrial en donde se elimina lo de las buenas costumbres. Esta reforma es muy reciente, se fue publicada el 1 de julio de este año, pero se mantiene esta cuestión de que no se otorgarán patentes, registros, autorizaciones a ninguna figura jurídica de protección de propiedad intelectual que sea contraria al orden público o contravengan cualquier disposición legal. Sin embargo, hay más de 400 solicitudes presentadas que tienen que ver o con cáñamo o con ciertos componentes ya específicos como CBD o THC. Entonces, si vemos toda la suma de todas estas patentes o modelos de utilidad, pues tenemos un gran número. En realidad solamente están exceptuados los métodos de tratamiento quirúrgico, terapéutico o de diagnóstico. Eso es realmente lo único que está definitivamente exceptuado. Y bueno, hasta ahora las excepciones o las exclusiones que se han hecho a la protección de propiedad intelectual han sido sobre todo a marcas, aunque como ya se comentó ayer, pues es un tanto ambivalente, pero el caso de patentes aún no se han negado por esta razón, aunque pues la mayoría se encuentran en proceso y todavía pues faltará ver las resoluciones. Más adelante voy a comentar un poquito sobre las regulaciones. Muchas gracias. Muchas gracias, Enriqueta. Cristóbal. Buen día a todos. Gracias a Marisa, gracias a la Universidad Cayetano Heredia por la invitación para participar de tan prestigiosa audiencia. Con relación a la primera pregunta y desde el punto de vista de Paraguay,
Así, las disposiciones nuestras son similares a las de la región. No existen prohibiciones para patentar invenciones relacionadas a cannabis desde la promulgación de la ley a finales del año 2017, que permitía o que permite el uso medicinal de la planta del cannabis y permite la investigación relacionada a la misma. Las prohibiciones y limitaciones son las mismas para cualquier tipo de invención. No existen disposiciones específicas al respecto desde el punto de vista de la ley de patentes. Desde el año 2018 se han presentado varias patentes, creo que son un poco más de 15, están relacionados al tema del uso medicinal del cannabis y también a productos y aparatos para procesar las hojas de la planta del cannabis, que hasta el momento no han sido examinadas o no existe ningún reporte de la Oficina de Patentes todavía al respecto. Esta última presentación que mencioné, al aparato relacionado para procesar hojas de cannabis, tendríamos que ver cómo la Oficina de Patentes va a tomar por considerar si puede o no afectar el orden público o las buenas costumbres. Gracias. Muchas gracias, Cristóbal. Cristian. Bueno, en primer lugar, gracias a los organizadores, a Maritza, al Estudio Rodrigo, a la Universidad Cayetano Heredia por la posibilidad de estar compartiendo este momento con todos ustedes. Mi respuesta es bastante parecida a la de todos, básicamente en línea con lo que propone ADPIC. Las patentes deben estar disponibles para todas las invenciones en todos los campos de la tecnología, con algunas excepciones que están permitidas, y al igual de lo que estuvieron comentando los demás expositores, el caso de Argentina, la ley prevé una exclusión a la patentabilidad de aquellas invenciones que puedan afectar a la moralidad, a las buenas costumbres, afectar al orden público o a la salud. En línea con eso, hace algunos años atrás, probablemente uno hubiera esperado objeciones de parte de la oficina para este tipo de solicitudes, pero bueno, al igual que lo que sucede en toda la región, desde el 2017, con la sanción de la ley que permite el uso medicinal de la planta de cannabis y sus derivados, en principio esa posible objeción se ve eliminada. Básicamente la ley no prevé ninguna exclusión específica para el cannabis. Lo mismo pasa con las disposiciones, directrices. Tenemos directrices sobre la patentabilidad de software, tenemos directrices sobre la patentabilidad de invenciones en el área biotecnológica, que son bien específicas, y unas directrices a las cuales alguna referencia haré más adelante, sobre invenciones farmacéuticas, que son efectivamente las que son aplicables, al igual que cualquier otro producto farmacéutico, a productos de cannabis o derivados de cannabis, dado que ese es el uso que está autorizado para la planta en Argentina. En definitiva, en línea con todo lo que estuvimos viendo en la región, no hay ninguna reglamentación, legislación específica para cannabis, y a partir de la existencia de una ley que autoriza el uso medicinal, no vemos que pueda haber ninguna objeción posible al respecto. Muchas gracias, Cristian. Bueno, por lo que vemos hay un común denominador en cuanto a que, bueno, han habido bastantes solicitudes de patentes relacionadas con cannabis en los últimos años, a raíz pues, de las diferentes regulaciones que han habido. Todavía no tenemos pronunciamientos específicos y no sabemos cómo los países van a aplicar estas prohibiciones de obtener patentes que vayan contra el orden público. En principio, creo que tenemos claro de que efectivamente todas aquellas que estén relacionadas con productos farmacéuticos van o tendrían que ser admitidas, pero bueno, no sabemos finalmente qué puede suceder con aquellos que están relacionados con otro tipo de productos. Vamos a pasar entonces a la segunda pregunta. Entonces, la siguiente pregunta es,
qué materias relacionadas con cannabis son patentables de acuerdo a la legislación de su país y cómo lo viene aplicando la oficina de patentes, ¿no? En este caso también podríamos quizás, en lo que corresponde a las determinadas oficinas, conversar un poco sobre la protección que pudiera darse a través de las variedades vegetales, ¿no? En nuestra legislación, en el caso peruano, es bueno, la misma legislación de Colombia, que es la decisión 486 de la Comunidad Andina, entonces no voy a repetir porque probablemente Mónica cuando hable sobre este punto, se establezca criterios que seguramente son aplicados para la oficina peruana, entonces cualquier cosa yo después podría hacer alguna tingencia, pero en general estoy segura de que estaríamos hablando de lo mismo. Así que, Mónica, te paso la voz. Muchas gracias, Marita. Bueno, en la decisión 486, por lo tanto, pensaría yo que en Perú, y al igual que en Colombia, son patentables los productos, los procesos y los productos por proceso. Esto quiere decir que si cumplen los requisitos de novedad, altura inventiva y aplicación industrial, podrán ser patentadas y otorgadas patentes sobre esas invenciones. ¿Qué es o qué tipo de productos o qué tipo de procesos o productos por proceso podrían estar protegidos en las invenciones del campo técnico de la industria del cannabis? Entonces podrían estar, por ejemplo, composiciones farmacéuticas, composiciones cosméticas, artefactos y mecanismos que puedan ser o servir para la fabricación, la destilación, el procesamiento de la materia prima del cannabis, bueno, extracción de aceites, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que más estamos viendo en Colombia? Composiciones farmacéuticas y composiciones cosméticas y también procesos de extracción. Aquí en Colombia es muy común, imagino que en Perú y en los otros países de la comunidad andina, porque tenemos la misma normatividad, que se proteja un proceso y el producto que se obtiene a través de ese proceso queda protegido dentro del proceso y las reivindicaciones, no importando si el proceso es objeto principal de la invención y del capítulo reivindicatorio. Por lo tanto, esto podría ser aplicable. ¿Cuáles serían las limitaciones ahí? Todo lo que tiene que ver con bebidas, artefactos que tengan que ver con la industria recreacional del cannabis y todo lo que tenga que ver con invenciones que se salgan del tipo médico. Pensaría yo, no he visto la primera negación, pero pensaría yo que la oficina de patentes, si tuviera, digamos, una aplicación restrictiva de la norma del artículo 20 de la decisión 486, pudiera decir que esos aspectos que no son medicinales son invenciones que se salen del orden público. En este momento en Colombia va a haber una modificación o hay en curso una modificación en el Congreso sobre el alcance de la norma del cannabis y se quiere que también incluya tema recreacional. Está por verse, pero pues eso digamos que modificaría completamente el alcance y el objeto de los productos, procesos y productos por procedimiento que se pudieran patentar. Perfecto. Gracias, Mónica. Gustavo. Gracias, Mónica. Graças. Como já o dito, para a oficina de patentes não haveria nenhum problema de patentar invenções relacionadas a cannabis. O problema é o órgão regulatório Anvisa, que pelos arreglos entre Anvisa e a oficina de patentes para tentar fazer algum senso do que está na lei. E a lei brasileira disse que para patentes de processos e produtos farmacêuticos deve haver primeiro a autorização da Anvisa. Então, esta é a situação e o problema, se há algum, é com Anvisa. Dentro, sempre seguindo o que é proibido ou não em Brasil. Sempre lembrando que, de acordo com a Convenção de Paris, não deveria se negar patentes para alguma coisa meramente porque essa coisa é proibida em uma jurisdição de patentes. Pero isto é outro assunto. Quanto às variedades vegetais, só se pode registrar em Brasil variedades que já estão cadastradas, já estão definidas em la oficina de las variedades vegetais. E a cannabis não está aí,
provavelmente porque a planta cannabis é considerada uma planta proibida, proscrita em Brasil por a mesma portaria 344. Houve uma discussão no ano passado sobre a possibilidade de plantio de la cannabis em Brasil. Pero esto se ha rechazado por la Anvisa. Houve intenso discussão, inclusive com a presença de nosso presidente, ao fim não se ha permitido o plantio de la cannabis e, portanto, as variedades vegetais também não se podem ser protegidas hoy día. Muy bien, gracias Gustavo. Enriqueta. Muchas gracias. Bueno, en principio la legislación mexicana es muy abierta, así es que en principio todo es patentable si cumple con el requisito de novedad, de capacidad inventiva y de aplicación industrial. Excepto, como mencionaba al inicio, aquello que sea contrario al orden público o a cualquier disposición legal. Ahí se especifica ya en esta nueva ley cualquier tema que pueda afectar a la salud, a la vida, tanto de las personas como de los animales, o a cuestiones también vegetales y de medio ambiente. Están exceptuadas de la patentabilidad las variedades vegetales, porque esto está regulado en otra legislación, que es la Ley Federal de Variedades Vegetales, y también están exceptuados los métodos de tratamiento quirúrgico, terapéutico o de diagnóstico. Hasta ahora las solicitudes que se han presentado son principalmente composiciones farmacológicas, pero hay también un gran número de solicitudes respecto a procesos de purificación, de extracción, de preparación, métodos incluso para incrementar el contenido de cannabinoides. También hay diseños industriales para el empaque, por ejemplo, y con una serie de aplicaciones tanto con fines medicinales para cuestiones neurológicas, de epilepsia, de esclerosis, de enfermedades neurodegenerativas, para dolor, para trastornos del sueño, hay muchas solicitudes en este sentido, y ya para otro tipo de trastornos como la depresión, el estrés, y también para enfermedades que tienen que ver con el sistema gastrointestinal, y también hay algunas para usos veterinarios. Entonces, pues realmente la gama de solicitudes que se han presentado hasta ahora son muy amplias. En el caso de variedades vegetales, de igual manera, México es miembro del Convenio Internacional para la Protección de Obtenciones Vegetales en su acta de 1978, pero sí aceptan la protección de cualquier género y especie. En este sentido, no hay tampoco ninguna restricción para proteger variedades vegetales, siempre que cumplan con los requisitos de novedad, de distinción, homogeneidad y estabilidad, y poseer una denominación. Actualmente hay un proyecto de reformas a la ley para hacer a México acorde, o las disposiciones regulatorias acordes al acta de UPOV de 1991, pero con la legislación actual sería posible el registro de variedades vegetales de cannabis. La UPOV, que es la Unión Internacional para la Protección de Obtenciones Vegetales, en el 2012 publicó el protocolo, la directriz para la caracterización de variedades vegetales de cannabis, para cannabis sativa. En este sentido hay pues más de 900 registros, tanto para cannabis sativa, cannabis indica y cannabis para híbridos de cannabis. La mayoría son de la Unión Europea, hay más de 300 de la Unión Europea, y bueno, luego va distribuyéndose en diferentes países. Hay 24 de Estados Unidos. En el caso de México solamente hay una solicitud que es muy reciente, fue presentada en febrero de este año, y algo que me ha llamado la atención es que en la publicación que se hizo en nuestra Gaceta Oficial, que es el diario oficial de la Federación, se habla como fecha de inicio de comercialización el 1 de junio de 2019. Entonces, habrá que ver cómo es que la comercializaron cuando hay pues tantas restricciones para el caso de cannabis. Lo que es cierto es que si bien esta primera solicitud
y única hasta ahora, está en proceso, es importante mencionar que de acuerdo a los convenios internacionales en materia de variedades vegetales, la concesión de la protección debe ser independiente de cualquier otro tipo de medidas para producción o certificación de semillas, para restricciones de importación o exportación, en fin, cualquier otro tipo de medidas regulatorias que puedan existir en un país determinado. Esto debe ser independiente de la protección. La protección de variedad vegetal tendría que concederse si se cumplen con estas condiciones técnicas, novedad, distinción, homogeneidad y estabilidad, y no se podría alucir, como en el caso de patentes, alguna cuestión contraria al orden público. Entonces, pues, bueno, es probable que si pues esta solicitud cumple con estos requisitos, no habría ninguna restricción para otorgarla, aun cuando ya su producción o su comercialización pues sea objeto de otra materia regulatoria. Muchas gracias. Muchas gracias, Enriqueta. Pasamos a Cristóbal. Sí, con relación a Paraguay, la legislación es muy similar, como ya mencioné, a la de la región. En Paraguay se pueden patentar todas las invenciones en los diferentes campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, tengan una aplicación industrial y tengan la inventiva. Con relación al tema de cannabis, no existen limitaciones al respecto, tampoco existe aún mucha experiencia como... Te escuchamos, puedes... No, estaba mencionando que para el tema de patente de cannabis no hay limitación alguna, así como tampoco hay mucha experiencia aún a nivel de la oficina de patentes. Las primeras presentaciones datan del año 2018. Justamente estamos esperando las primeras examinaciones para el próximo año. Las exclusiones son las mismas que otras legislaciones, si las dimensiones afectan la moral, las buenas costumbres, la salud. Están exceptuadas también las plantas, excepto los microorganismos y los procedimientos esencialmente biológicos. Con relación al tema de registro de variedades vegetales, en ese ámbito sí tenemos experiencia por ser un país netamente agrícola. Como estaba expresando, sí tenemos experiencia con el tema del registro de variedades vegetales. Por ser un país netamente agrícola, tenemos reglamentaciones y disposiciones específicas de la entidad reguladora con relación a la importación, siembra y comercialización de variedades en este caso. Como había manifestado, una sola empresa paraguaya que realizó todo el procedimiento y actualmente existen 3 hectáreas de siembra de cannabis. Sí, justamente está diciendo que hay una sola empresa que ha iniciado todo el proceso para el registro de una variedad de cannabis en Paraguay. Ha importado, ha obtenido la licencia respectiva y actualmente está sembrando unas 3 hectáreas para posteriormente ser utilizado para la producción e industrialización del cannabis aquí en Paraguay. Eso es lo que podemos aportar desde el punto de vista regulatorio. Gracias. Gracias, Cristóbal. Pasamos a Cristian, entonces. Bien. Bueno, en Argentina la situación es, la ley prevé que hay ciertas invenciones que no son patentables. Entre ellos considera los métodos de tratamiento, a los descubrimientos y a las sustancias biológicas, a la materia viva y sustancias preexistentes en la naturaleza. En principio esos desarrollos están excluidos de la protección vía patentes. En línea con eso, el INPI no concede patentes para plantas, por ejemplo,
y eso implica que no concede patentes para plantas, para partes de plantas que puedan usarse para regenerar una planta, semillas, etc. Para ese material es imposible tener protección vía patentes. Por la misma razón, como las sustancias preexistentes en la naturaleza están excluidas de la patentabilidad, es imposible tener protección para compuestos naturales, aunque uno los pueda haber extraído de una planta, haberlos caracterizado, haberles dado una utilidad, una utilización. Eso no los hace en principio a los ojos del INPI, no los torna patentables. Entonces, nos encontramos con que las plantas no son en principio patentables, el INPI no concede patentes, no importa si están genéticamente modificadas, considera que cualquier planta está excluida de la patentabilidad. Decíamos, los compuestos naturales, si son idénticos a los que se encuentran en la naturaleza, aún si están aislados, tampoco son patentables. En principio, composiciones es bastante difícil de obtener también a la luz de esas directrices que les mencioné en el punto anterior, en mi intervención anterior, ya que consideran que en general las composiciones son obvias per se. O sea, el INPI no está concediendo patentes referidas a composiciones, en particular cuando estamos hablando de composiciones farmacéuticas. Lo que sí se pueden proteger son métodos. Todos los métodos para obtener diferentes productos son en principio patentables. Y agregando en línea con el comentario que nos hacía Mónica con anterioridad, si bien en Argentina el concepto es el mismo y es que una reivindicación de método para obtener un producto también confiere protección para el producto directamente obtenido a partir de ese método, cuando ese producto obtenido directamente a partir del método no es patentable, estamos en una situación bastante discutible de utilidad de ese método. Sí, claramente se puede ir, en ese caso, contra un infractor que efectivamente esté llevando a cabo ese método, pero hay que probar en la infracción que efectivamente está haciendo uso del invento, del método patentado. Y finalmente, respecto de variedades, las variedades de cannabis sí son protegibles por vía de la protección de variedades, vía UPOV. Argentina es UPOV 78, también, igual que lo que nos comentaban para México. Si uno pregunta en el INASE, que es la autoridad, nos van a contestar, nos contestan que sí, que se pueden proteger, existen los descriptores, como se mencionó anteriormente, pero no hay un solo caso de un registro. Estuve revisando el catálogo de propiedad del INASE y no hay casos prácticos. Pero en principio la respuesta es que sí, se pueden proteger por vía de protección de variedades. Muchas gracias, Cristian. Bueno, acá en Perú es igual, ¿no? Es diferencia, pues, entre lo que es la patentes y las variedades vegetales, y en este caso, en el caso del cannabis, podría tener protección a través de las variedades vegetales, aunque tampoco han habido casos todavía. Es interesante el caso de Brasil, ¿no? Que creo que es el único país, por lo menos de lo que conozco, que tiene que tener una autorización previa de la entidad regulatoria, ¿no? Cuando simplemente estamos hablando, pues, de temas distintos. Acá más bien obtienes la patente y luego ves si puedes obtener la autorización regulatoria de parte de la entidad correspondiente. Es distinto y es bastante interesante, ¿no? Vamos a pasar a la siguiente pregunta, que es si están permitidas en sus países las patentes de uso de segundos usos y métodos terapéuticos. ¿Qué tratamiento le daría a la oficina a patentes que presentan nuevas formulaciones o utilizaciones de cannabis?
En el Perú, al igual que, bueno, en Colombia, como sabemos, tenemos la decisión 486 y no están permitidos los usos ni los segundos usos. Esto ya está definido por la interpretación del Tribunal Andino de Justicia. En el Perú hubo un intento por intentar, por patentar segundos usos, un caso muy conocido, que llegó hasta el Tribunal Andino de Justicia, donde quedó claro de que esto no era permitido. Han habido algunos intentos cada vez que ha habido modificaciones de la decisión de tratar de modificar esto, pero no ha habido buen resultado. Y quizás, bueno, Mónica nos puede dar un poquito más de luces sobre este punto desde la perspectiva de la decisión 486 y de la comunidad andina. Mónica. Gracias, Marita. Primero voy a hacer una precisión sobre las variedades vegetales porque olvidé hablar de ellas en Colombia. En Colombia las variedades vegetales y las plantas de cannabis son protegibles mediante variedad vegetal, no mediante patente. Digamos, tenemos un POF también, igual que lo que contaba Cristian Daniel Vittel en Argentina. Aquí en Colombia hay algo muy especial con el tema de las variedades vegetales, y es que en el año 2017, cuando salió el decreto 613, que habla sobre toda la regulación de las licencias y las cuotas, los cupos de cannabis, se estableció un registro para poder llevar como el seguimiento de y mapear las semillas de cannabis que ya existían y las plantas y las variedades de cannabis que ya existían con anterioridad. Ustedes saben que Colombia pues tuvo un antepasado de narcotráfico bastante fuerte en los años 80 y 90, y era una forma de hacer como una amnistía de todas esas plantas que estaban como ilegales en el mercado negro. Uno de los propósitos del gobierno colombiano ha sido como volver el mercado del cannabis un mercado muy fuerte, muy transparente y muy regulado. Entonces, las personas que poseían semillas y plantas de cannabis con hasta 31 de diciembre de 2018 tenían que llevar a la fuente semillera, se llamó así ese registro, fuente semillera, en el ICA, que es la autoridad, el Instituto Colombiano Agropecuario, ICA, y dejar el registro. Entonces se entendía que esa semilla quedaba ahí. ¿Por qué les cuento esto? Porque finalmente, si yo quiero proteger una de esas semillas que quedó en fuente semillera por variedad vegetal en Colombia, no lo voy a poder hacer. Y la razón es que el ICA presume que perdió la novedad, la semilla, al haber sido comercializada con anterioridad. Hay una presunción de comercialización que hace perder la novedad. Pero de resto, si son semillas que no quedaron registradas en fuente semillera y que son posteriores al año 2018, básicamente van a tener la posibilidad de ser registradas como variedad vegetal si cumplen los requisitos de homogeneidad, novedad y estabilidad. Y el requisito de novedad se pierde a los 5 años contados a partir de la última comercialización en cualquier país diferente a la comunidad andina, y en la comunidad andina un año. Yéndonos al tema de los métodos terapéuticos o quirúrgicos y de los usos y los segundos usos, Colombia sigue la misma tendencia de Perú, porque tenemos la misma legislación y aplicamos también la jurisprudencia del Tribunal Andino de Justicia. Básicamente lo mismo que dice Marita, no hay mucho más que decir. La industria farmacéutica ha sido la que ha luchado por tratar en Colombia de implementar la protección de los usos y los segundos usos, pero no es posible. Eso no quiere decir que los solicitantes no intenten incluirlo dentro de los capítulos reivindicatorios, y en Colombia se sacan más o menos hasta 3 exámenes de fondo, y ya en los exámenes de fondo es cuando los examinadores empiezan a limitar y darle un poco de guerra al solicitante en el sentido de citarle los artículos 20 y 21 de la decisión 486 para poder, digamos, limitar y sacar esas reivindicaciones. El solicitante puede sacarlas o puede dejarlas hasta, digamos, en contestaciones de exámenes de fondo, argumentar, modificar y dejarlas hasta el momento de la concesión. En el momento de la concesión, lo que puede haber ahí es una concesión parcial, donde se conceda, digamos, el producto, la composición, o el procedimiento, o las dos cosas, y luego excluir, dejar fuera del alcance de la protección las reivindicaciones de usos y segundos usos. La razón por la cual, digamos, el Tribunal Andino muchísimas veces ha establecido que los usos no son patentables es porque dice que no tienen novedad.
y los métodos terapéuticos porque no tienen nivel inventivo. Básicamente ese es un pequeño resumen. Muchas gracias, Mónica. Pasamos a Gustavo. E, bom, com relação à pergunta, segundo uso em Brasil, segundo uso medicinais, são patentáveis. A la Anvisa não lhe gusta muito, pero vai autorizar solicitudes de patente com estas reivindicações. Uso terapêuticos, não, estão proibidos de acordo com a lei. Então, para reivindicações de uso terapêutico, devem ser cambiadas para aquela redação do método suíço, e antes de se demandar o exame. Isso é muito importante. Não se pode patentar substâncias encontradas na natureza, copiamos esto de Argentina, ou ao contrário. A CIES estão tentando cambiar a lei, há projeto de lei no Congresso para cambiar esto, pero a CIES. Finalmente, plantas e animais não são patentáveis, só micro-organismos modificados geneticamente. Pero uma célula e sequências biológicas seriam patentáveis em Brasil, e isso é muito importante para a agricultura. Muchas gracias, Gustavo. Pasamos entonces a Enriqueta. Muchas gracias. En esta reciente reforma, publicada el 1 de julio de 2020, se establece que dentro de la novedad es nuevo todo aquello que no se encuentre dentro del estado de la técnica, y viene ahora una adición que dice que no se excluirá de la patentabilidad cualquier sustancia, compuesto o composición comprendida en el estado de la técnica, siempre y cuando su utilización sea nueva. Con esto se abre la posibilidad a la protección del segundo uso. También se refiere que la combinación de productos ya conocidos también podría ser patentable si es que esta combinación hace que las características que confiere sean distintas y que se requiera justamente de esta fusión o de esta combinación de componentes para obtener ese resultado. Esto es algo muy reciente, así que también habrá que ver cómo evoluciona, pero pues ahora sería patentable este segundo uso. Algo también importante en todo esto es que perdón, me voy a adelantar a la siguiente pregunta, entonces mejor lo voy a dejar a la siguiente con respecto a la relación de la concesión de registros con la parte regulatoria, pero mejor voy a esperar a la siguiente pregunta. Perdón, muchas gracias. Perfecto, Enriqueta, no hay ningún problema. Cristóbal. Sí, con relación a esta pregunta, la ley no están permitidas las patentes de segundo uso en forma específica, tampoco los métodos terapéuticos. Con relación al primer uso y de acuerdo a la interpretación que tenemos nosotros, sería patentable, pero actualmente la Oficina de Patentes no está permitiendo ni siquiera una reivindicación de primer uso, lamentablemente. El tratamiento que da la Oficina de Patentes al tema de formulaciones o composiciones relacionadas al tema de cannabis es la misma para cualquier tipo de invención. Conforme a estas directrices, las composiciones nuevas serán patentables siempre que demuestren un efecto inesperado y una ventaja comparado al estado de la técnica. Estas son las disposiciones contenidas en las directrices que fueron dictadas para las patentes de productos farmacéuticos a partir del año 2011. La Oficina de Patentes, con relación al tema de examinadores principalmente, estos están aplicando estrictamente estas disposiciones. No permiten ni siquiera el primer uso y, como había manifestado, el tema de formulaciones o composiciones, si deben ser patentados o tienen que ser patentados, deben de demostrar un efecto inesperado. Muchas gracias. Perfecto, muy bien, muchas gracias, Cristóbal. Cristian. Bien, en el caso de Argentina, como les mencioné en la respuesta a la pregunta anterior,
los métodos de tratamiento no son patentables, no hay forma no hay redacción alternativa posible para una reivindicación de método de tratamiento. Los segundos usos no están expresamente excluidos en la ley, en la letra de la ley, pero la Oficina de Patentes nunca concedió segundos usos, a pesar de que en un principio la oficina sí concedía primeros usos reivindicados como Swiss Type. Entonces, en una solicitud de patentes en la cual se enseñaba un nuevo cannabinoide, un nuevo compuesto, era posible incluir una reivindicación secundaria que se refería al uso de ese compuesto para la manufactura de medicamentos. Eso fue así hasta 2010, 2012, cuando salieron estas directrices específicas para solicitudes relacionadas con invenciones farmacéuticas que mencioné antes, que nos tiene a mal traer. En esas directrices sí se estipula expresamente que los segundos usos no son patentables, y va más allá y señala que directamente los usos directamente no son patentables, y ahí nos copiamos, yo creo, de los países del Pacto Andino, la interpretación que hicieron desde el principio, con el artículo que dice que los productos y los procedimientos son patentables. Nuestra ley tiene una redacción muy similar, y basándose en esa redacción de la ley, la oficina sostiene que los usos no son procedimientos ni productos, y por lo tanto no son materia patentable. Sin embargo, como les dije con anterioridad, los usos en áreas no farmacéuticas se concedieron durante años, y en el área farmacéutica se concedían redactados con fórmula suiza. Así que eso representó un cambio importante sin una modificación de la ley. La ley siguió siendo la misma, simplemente con unas directrices, con unas instrucciones a los examinadores. El INPI cambió la política y dejó de conceder ese tipo de reivindicaciones. Con respecto a las formulaciones, la pregunta es: ¿qué tratamiento le daría la oficina a patentes que presenten nuevas formulaciones o utilizaciones del cannabis? Bueno, las nuevas utilizaciones, como les decía, no serían protegibles, y con las formulaciones sucede lo que les mencioné también en una de las respuestas anteriores, que es básicamente que la oficina de patente, el criterio que está aplicando es que las formulaciones son siempre obvias. Entonces, siempre que haya una nueva formulación reivindicada, lo que podemos esperar de parte de la oficina es una objeción por falta de altura inventiva. Se considera que todos los excipientes que tienen utilización en el área farmacéutica son conocidos, que cualquier experto en la técnica sabe cómo se formulan los distintos compuestos, y básicamente que es una tarea rutinaria y que hay que seleccionar los candidatos, los compuestos candidatos que van a formar parte de la composición de un grupo limitado o relativamente conocido. Esa es la postura del INPI. Obviamente no nos gusta y no estamos de acuerdo, pero es lo que está sucediendo hoy. Gracias, Cristian. Bueno, definitivamente el tema de los usos y los segundos usos es bastante discutible, varía mucho. Nosotros, bueno, tenemos una posición, por lo menos la oficina, tiene una posición a nivel regional, creo que es así muy clara desde hace muchos años, desde que se dictó la resolución del Tribunal Andino de Justicia, que un procedimiento del año 2000, si mal no recuerdo, y de ahí pues quedó zanjado el tema hasta una nueva oportunidad. Y bueno, veo que Brasil y México tienen la posibilidad de la protección de los usos y segundos usos, pero en los otros países, lamentablemente, más bien veo que Argentina ha retrocedido. Entonces, hay un poco de todo, ¿no? Y mucho depende, pues, de un momento específico, de un tiempo específico, hasta de un gobierno específico. En fin, pasemos a la siguiente pregunta, que es la
a hacer la última pregunta, que es la relación entre patentes y registros sanitarios, ¿no? Básicamente las autorizaciones de uso en materia de cannabis, ¿no? Cómo, bueno, cómo se trata esto en cada uno de los países. Más o menos Gustavo ya nos ha ido diciendo, y bueno, Enriqueta también nos dijo que iba a explicar un poco más esta relación, así que, bueno, empezamos con Mónica desde la perspectiva de Colombia. Gracias, Marita. Pues en Colombia no hay un linkage entre patente y registro sanitario para ningún producto en realidad. Son dos autoridades y dos, digamos, objetos totalmente distintos. El registro sanitario en Colombia es un permiso de comercialización sobre un producto que puede ser un producto farmacéutico, es decir, medicamentos, puede ser cosméticos, pueden ser alimentos, bebidas alcohólicas, suplementos dietarios, productos de higiene, aseo y hogar. Básicamente eso es lo que es un registro sanitario en Colombia. Y sirven para distribuir, comercializar, importar, exportar, modificar, ese tipo de facultades es lo que da el registro sanitario. La patente, por su lado, en Colombia, pues es una protección, como el vestido jurídico que protege un activo intangible que es un desarrollo tecnológico y que puede versar sobre diferentes y diversos campos tecnológicos dentro del tipo de industria que es la industria del cannabis. ¿Qué es lo que pasa específicamente en este momento con la regulación de cannabis desde el año 2017? Que podría pasar que yo pudiera obtener patentes sobre un producto, pero que no pudiera obtener el registro sanitario porque el INVIMA, que es la autoridad regulatoria, no concede registros sanitarios a ese tipo de producto que pudo haber quedado patentado. Verbigracia, porque en ese momento digamos, no lo tenemos claro con pronunciamientos de la Oficina de Patentes, que se presentara a protección de una invención, de una patente, por ejemplo, una bebida alcohólica de cannabis, que se concediera la invención, pero luego pues no la pueden comercializar porque en este momento nada que sea recreacional puede ser comercializado. Y el INVIMA sí tiene claro eso, entonces no concedería el registro sanitario sobre bebidas. Hay otra parte importante del tema de los registros sanitarios, de los registros sanitarios, como les está manejando acá el gobierno colombiano, y son las fórmulas magistrales. Las fórmulas magistrales, pues en cierta medida serían muy difíciles de patentar, porque son, digamos, invenciones que pueden ser in situ, específicamente preparadas para una situación de un paciente específicamente, pero tampoco requieren registro sanitario en Colombia. Lo que está regulado es un certificado de buenas prácticas de manufactura específicamente para la droguería o farmacia que lo puede hacer, digamos que está facultada para hacerla, y los permisos del Ministerio de Salud para que opere esa farmacia o droguería que hace las fórmulas magistrales, pero no se necesita un registro sanitario tampoco. Hay algo importante que decir, y es que la resolución 315 de abril de 2020, que es una resolución importante porque creó las zonas francas de cannabis, de producción de cannabis aquí en Colombia, y también llevó al estatus de sustancia controlada a todos los medicamentos o cualquier producto que pueda tener más del 0.2 de tetrahidrocannabinol. Entonces, eso también es importante tenerlo en cuenta en temas de registros sanitarios. El INVIMA tiene una posición en este momento un poco temerosa y restrictiva respecto a la concesión de registros sanitarios. En Colombia, hasta marzo de este año se había concedido, o sea, antes de la pandemia, ya hablo antes de la pandemia porque después de la pandemia, digamos que los servicios del INVIMA están un poco enfocados solamente a todo lo que tiene que ver con productos de COVID-19. Entonces, antes de la pandemia se ha concedido un medicamento, un registro sanitario para un medicamento de cannabis aquí en Colombia, y cosméticos hay una cantidad, pero también se han abierto muchas alertas sanitarias por parte de la autoridad, porque aquí en Colombia en los mercados de pulgas es muy usual encontrar las gotas homeopáticas, la galleta y el brownie de cannabis, etcétera, etcétera. Entonces, el gobierno colombiano sí que está siendo muy estricto y muy restrictivo. Más o menos un registro sanitario de cosmético pues es automático, no habría ningún problema.
pero sí que la autoridad está mirando con mucho detenimiento todo lo que es la ficha técnica y sobre todo que sean productos seguros para la comunidad. Eso es bueno y es malo. Es bueno porque le está dando, digamos, seguridad al público consumidor, que lo que se está poniendo en el mercado, en la industria del cannabis, son productos serios, productos investigados, productos seguros. Y es malo porque pues la industria está naciendo y hay que impulsarla de alguna manera y facilitar también los trámites y los tiempos de concesión. ¿Qué otra cosa sería importante hablar ahí? Sería de la protección de datos de prueba. En Colombia existe el decreto 2085 que habla sobre la protección de datos de prueba y se habla que son para entidades químicas, es decir, que va a haber confidencialidad por 5 años para entidades químicas nuevas sobre las cuales se está presentando un dossier para la aprobación de un registro sanitario. Eso para productos farmacéuticos, ¿sí? Entonces, si es para productos farmacéuticos, pensaría yo que se podría aplicar ese decreto 2085 si habláramos de un medicamento que tiene cannabis, digamos. No veo por qué no se pudiera aplicar. Hasta ahí esto es lo que yo les podría contar de registros sanitarios y patentes en Colombia. Muchas gracias, Mónica. Interesante. Gustavo. Sí, não há linkage em Brasil, apesar de los fallos judiciais que defendem que, de acordo com o artigo 43, se pode sim apresentar dados para as agências regulatórias para a obtenção do registro sanitário. Pero este artigo não diz que é possível conceder o registro em si. Pero fallos judiciais han sido começados e, hasta agora, não logramos sucesso em conseguir el linkage em Brasil, pero continuamos a luta. Assim é. Quanto aos registros sanitários, já mencionei esta relação entre a Anvisa e INPE, a Oficina de Patentes, pero devemos saber que existe, na verdade, 2 Anvisas em Brasil. Uma para esta exame de patente. Existe a Anvisa mais tradicional para os registros sanitários de alimentos, de cosméticos, de medicamentos e de produtos para a saúde. Okay? Esta Anvisa, localizada em Brasília, que dá registros sanitários para cannabis, há 2 tipos de registro. Medicamentos contendo THC, e CBD, sempre menos de 0,3%, e uma categoria nova, regulatória, que se chama produtos de cannabis. A diferença de los dois, quase nenhuma, exceto que, para se conseguir o registro sanitário de produtos de cannabis, não necessita de testes clínicos. Para medicamentos, todos testes clínicos, como um medicamento comum. Só há um medicamento baseado em THC e CBD, que é o Sativex, Mevaquil, em Brasil se chama Mevaquil, e produtos de cannabis, há um único produto registrado, a regulação é muito menos de 1 ano. E não se pode usar marcas, esta categoria produtos de cannabis. Então, assim é a relação em Brasil. Muchas gracias, Gustavo. Enriqueta. Muchas gracias. En el caso de México hubo en 2017, un poco pues siguiendo la ola que venía dentro de América Latina, se hizo una reforma a la Ley General de Salud, incluso al Código Penal Federal, y se incorpora la posibilidad del uso medicinal de cannabis. Con base en ello, en 2018, la Comisión Federal de Protección y Riesgos Sanitarios, que es la COFEPRIS, que es la entidad que emite todas las regulaciones en materia de salud, emitió unos lineamientos en materia de control sanitario de cannabis y todos sus derivados. Con base en ello se aprobaron más de 60 productos, principalmente medicinales, con lo cual pues se abrieron estas nuevas posibilidades hacia el uso regulado de cannabis, pero eso un año más tarde fue derogado. Entonces se retiraron estos lineamientos y
sin embargo, no se ha modificado la Ley General de Salud. Entonces, bueno, lo que se retiraron fueron los lineamientos. De hecho, hay una iniciativa de reglamento en materia de control sanitario para la producción, comercialización, investigación y uso medicinal de cannabis, muy reciente. Esto es del 27 de julio de este año. Está apenas en una fase de consulta, se fue publicado por la Comisión Federal de Mejora Regulatoria, entonces está todavía en proceso de aprobación, pero bueno, pues vamos caminando hacia esa vertiente de la utilización ya de cannabis, al menos por un uso medicinal. La Ley General de Salud sí, no se ha modificado, y lo importante de esto es que establece como facultades para la Secretaría de Salud el que debe de diseñar y aplicar las políticas públicas y la regulación para la utilización de cannabis. Incluye el que debe normar la investigación, la producción y la comercialización de este tipo de productos. En este sentido es que se establece una distinción, digamos, respecto al contenido de THC, para hacer esta posibilidad de aquello que contenga una concentración, que en el caso de México dice que es el 1% o menos de THC, y que tenga ya amplios usos industriales, conocimiento, y esto podrá importarse, comercializarse y demás, siempre y cuando cumpla con ciertas disposiciones. Con base en ello es que el tribunal, o mejor dicho, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, emitió una serie de jurisprudencias en atención a varias demandas de amparo, es decir, procedimientos de usuarios o de posibles afectados con la prohibición del uso de cannabis, especialmente en usos medicinales, o por lo menos de inicio fue en usos medicinales, aunque ahora ya hay otro tipo de dictámenes ya también para el uso recreativo. Entonces, con base en todo esto, desde el año pasado, la Suprema Corte emitió una sentencia con respecto a que la Secretaría de Salud tenía que emitir estas regulaciones, estos lineamientos, para poder utilizar, al menos con usos medicinales. Entonces, bueno, digamos que ahora, más que autorizaciones, el mecanismo que tiene actualmente México es presentar amparos, es decir, estar presentando demandas en contra de las prohibiciones gubernamentales, y básicamente esto pues es de cada interesado ha ido presentando demandas, básicamente con el argumento de que se viola el derecho a la salud. Esto fue, el primer caso que se presentó fue con respecto a un menor de edad que requería de este tipo de medicamentos para tratarse un padecimiento particular de epilepsia. Actualmente, bueno, ahora hay otros argumentos, también el violar el derecho al libre ejercicio de la personalidad, de la dignidad, la libertad de conciencia, en fin, ahora se han ampliado los criterios o los argumentos para presentar en esta serie de amparos, pero pues básicamente esto es ahora como que el procedimiento que se tiene para esto. Y finalmente lo que yo quería comentar es en la vinculación, en el caso de Brasil, que se pide primero tener el permiso y luego ya poder gestionar la protección de la propiedad intelectual. En el caso de México, en realidad hay una vinculación, pero es más bien en otro sentido. Hay un acuerdo por el cual el Instituto Mexicano de Propiedad Industrial tiene que publicar un listado de invenciones que estén relacionadas con los medicamentos, y además hay un acuerdo en el cual, para obtener el registro sanitario, el solicitante debe demostrar que es el titular, o en su caso tiene una licencia para poder aprovechar el ingrediente activo o la sustancia para la cual se está solicitando el registro. Entonces ahí más bien hay una cuestión de certeza respecto a la titularidad de la propiedad intelectual para poder obtener un registro. Y hay otra disposición también reciente de esta nueva ley que tenemos a partir del 1 de julio de este año, en cuanto a la extensión del plazo de protección cuando hubo una demora más allá de un plazo razonable para emitir una patente farmacéutica.
Esto se habla de un certificado complementario. Es decir, cuando haya una demora que sea más de 5 años para el otorgamiento de una patente, el interesado puede solicitar, presentando los argumentos y todo el soporte procedente, para solicitar una ampliación del plazo de protección, que puede ser de un máximo de 5 años. Es decir, si se tardaron más de 5 años en concederme la patente, yo podría extender mi plazo de patente, que es de 20 años, hasta un máximo de 5 años, dependiendo de lo que determine la autoridad y dependiendo del plazo que se haya demorado de manera, digamos que no razonable, por causa imputable estrictamente a la autoridad. Entonces, hay una vinculación aquí muy directa entre las autoridades sanitarias y el Instituto de Propiedad Industrial, pero no tanto a la concesión del registro, sino pues incluso de una manera pues un tanto positiva o favorable hacia los solicitantes, hacia los generadores de tecnología. Gracias. Muchas gracias, Enriqueta. Pasamos a Cristóbal. Sí, con relación a la pregunta, y la respuesta sería que desde el punto de vista normativo no existe ninguna regulación entre patentes y registros sanitarios. Si bien la ley de patente habla de una relación del Ministerio de Salud y la Oficina de Patentes para la examinación de patentes farmacéuticas, esta no ha demorado, ni limitado, ni impedido que sean concedidas las patentes en esta área, y la intervención del Ministerio de Salud es prácticamente nula. Con relación al tema de registros sanitarios, la ley del año 2017 establece y limita exclusivamente al registro sanitario de cannabis para uso medicinal. No extiende al tema de cosméticos, ni tampoco regula el tema de la producción de cannabis para exportación. En esta etapa de control y procesamiento, importación y comercialización eventualmente de este tipo de productos, la regulación establece la participación de 3 entidades públicas. El Ministerio de Salud, que otorga las licencias previas a todas las empresas que estén interesadas en habilitar algún laboratorio para el tema de registro sanitario o procesamiento o producción de cannabis aquí en Paraguay. Esta licencia se otorga principalmente a los laboratorios farmacéuticos a nivel local. Si una empresa extranjera, en este caso, desea invertir aquí en Paraguay, debe asociarse a este laboratorio paraguayo. La entidad reguladora de semillas y plantas, a través del Ministerio de Agricultura, es la que regula todo el tema de importación, siembra y control del cannabis aquí en Paraguay. También existe otra institución que participa del control de todo este proceso, que es la Secretaría Antidrogas en Paraguay. Como había manifestado, el Ministerio de Salud otorga la licencia ha otorgado licencia a diferentes empresas. En total han sido autorizados 12 empresas para poder, digamos, industrializar y procesar cannabis en Paraguay. Actualmente solamente una empresa nacional es la que está, digamos, en una etapa más avanzada y ha iniciado el proceso de siembra en 2 hectáreas aquí en Paraguay. Con relación al tema y a la exigencia al Ministerio de Salud, estas son muy complejas para las diferentes empresas. Asimismo, hubo reclamos de personas físicas que deseaban utilizar también productos derivados de cannabis. Se ha presentado un proyecto de ley al Congreso Nacional, se ha aprobado, pero el Poder Ejecutivo vetó hace aproximadamente 2 o 3 meses esta ley, y limitando únicamente el procesamiento de plantas de cannabis para las empresas farmacéuticas a nivel local. Muchas gracias y quedo atento a cualquier pregunta que tengan con relación a este tema desde Paraguay. Gracias. Gracias, Cristóbal. Cristian.
Bien, en el caso de Argentina, la respuesta es no, no hay linkage entre patentes y registros sanitarios. Son dos temas que corren en paralelo uno con otro, independientemente. De igual manera que sucede con cualquier otro compuesto farmacéutico, de uso farmacéutico. Respecto de la cuestión más regulatoria, bueno, tal como se mencionó, y entiendo que es la situación en casi todos nuestros países, el uso que se ha autorizado en Argentina para cannabis es exclusivamente el uso terapéutico, no está permitido el uso recreativo en alimentos, etc. Y ese uso sanitario tiene una serie de regulaciones. Está establecido, parecido a lo que nos contaba Cristóbal para Paraguay, está establecida la participación de varias autoridades nacionales y ministerios, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Seguridad, porque como decíamos, para otros fines todavía se la considera un producto prohibido. El ANMAT, que es la autoridad de salud, INASE, que es la autoridad de semillas, INTA y CONICET. INTA es el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria y CONICET es el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. En general, alguna de esas dos entidades tiene que estar asociada en cualquier proyecto que se quiera encarar, tanto un particular que quiera encarar un proyecto en este tema, tiene que de alguna manera estar vinculado a alguna de estas dos instituciones. Y el acceso al cannabis medicinal se da por dos vías principales. Uno es un programa médico que se llama RECAN. Básicamente consiste en un registro de enfermos y una red de laboratorios públicos que son los responsables de proporcionar el aceite. La otra vía es por la vía de uso compasivo, que sería una vía excepcional dentro del registro sanitario, y es el caso en el cual el usuario mismo, luego obviamente de cumplimentar con todos los requisitos, importa per se el aceite de un proveedor en el extranjero. Bien, hay casi todas estas instituciones públicas que están involucradas han emitido resoluciones definiendo procedimientos y requisitos. Por ejemplo, para la importación de semillas es necesaria la habilitación del INASE. De igual manera, para la habilitación de invernáculos o de campos donde sembrar cannabis es necesaria la autorización de INASE y además del Ministerio de Seguridad, etc. Está todo claramente regulado. También hay resoluciones de ANMAT, que es la agencia que autoriza las nuevas especialidades medicinales, por ejemplo, definiendo los protocolos para ensayos clínicos del estudio de epilepsia refractaria, tratamiento de epilepsia refractaria con cannabis. O sea, está todo bastante reglamentado, pero desde el punto de vista de patentes no hay ningún linkage con cuestiones regulatorias. Gracias, Cristian. Bueno, en Perú es igual, ¿no? No hay linkage, es muy parecido a lo que comentó Mónica en general la regulación. En el Perú tenemos al momento 4 registros sanitarios de productos farmacéuticos vinculados a cannabis y 32 solicitudes en trámite, todos ellos solicitados, obtenidos por 10 empresas diferentes, ¿no? Pero en general veo que no existe la figura de linkage en los países, algo con las particularidades que hemos visto de Brasil y de México, ¿no? Que es bastante interesante lo que nos ha contado Enriqueta.
Bueno, con esto hemos terminado las preguntas principales que hemos señalado para esta exposición. Hay algunas preguntas que se han hecho en interno, algunas ya han sido respondidas, y hay otras que no, entonces aprovecharemos para hacerlas en vivo, porque puede ser interesante para el público en general. Una de ellas es, quizás, bueno, para Mónica, porque está referida a la decisión 391 de la Comunidad Andina, ¿no? Quisiera saber si hay alguna relación de obtención de patentes con la decisión 391 de la Comunidad Andina para el tema de acceso a recursos genéticos. Sí, evidentemente todo el tema de acceso a recursos genéticos está vinculado a la decisión 391. Y todo este tema de patentabilidad de recursos genéticos está también relacionado con materia viva patentable. Entonces me voy a referir específicamente a todo este tema de materia viva patentable que tiene que ver con recursos genéticos también. En Colombia, y creo que en la Comunidad Andina en general, la materia viva como tal, y es la posición de la Oficina de Patentes acá, la materia viva no es patentable como tal porque se considera un descubrimiento, ¿sí? Todo ese material genético que son plantas, que son recursos que están allí, no son patentables. Si yo uso un procedimiento para descubrir algo, tal vez el procedimiento para llegar a descubrir eso sí sea patentable, pero el material genético como tal, y si es un recurso genético, digamos, con tanta biodiversidad que hay en estos países, no se considera patentable. En principio, esos recursos genéticos son del Estado, digamos, plantas, organismos, microorganismos, etc. Aquí en Colombia existe, digamos, muchas organizaciones que vienen del extranjero, porque somos países endémicos, entonces les parece importantísimo y es muy bueno para ellos venir a hacer investigación acá sobre plantas, sobre organismos, sobre enfermedades, por ejemplo, el Zika, el chikungunya, etc. Y empezar a explorar y dar material genético para poderlo estudiar en otras partes. Para eso necesitan un permiso, por ejemplo. Pero una patente sobre un material genético específico o algo que pudieran desarrollar esos investigadores, tendría que mirarse específicamente qué es el desarrollo. Sobre la materia viva no, pero podría ser sobre el proceso o el procedimiento para llegar a la investigación o llegar al aislamiento de esa materia viva. Perfecto, muchas gracias. Enriqueta, por supuesto. Muchas gracias. Es muy interesante la pregunta porque siempre pensamos en la parte regulatoria, bueno, en la parte de protección a la propiedad intelectual, pero a veces no reflexionamos en la parte previa, que es toda esta diversidad que tenemos, además de diferentes especies. Pues las más famosas son solamente 2, pero hay muchas más especies de cannabis que algunas no han sido suficientemente estudiadas. Y dentro de las especies, pues no toda la diversidad ha sido caracterizada, al igual que en otras especies, pero bueno, esta además se ve con esta dificultad operativa de las provisiones y de que todo está un poco bajo el agua hasta hace no mucho tiempo. Entonces, lo que yo quería mencionar es que para el acceso a todos estos recursos genéticos, tendríamos que seguir en su oportunidad con los mismos mecanismos que se tienen que seguir para otro tipo de recursos genéticos, es decir, tener el consentimiento informado previo de las comunidades que sean las legítimas poseedoras de la diversidad, si es que esto está pues dentro de alguna comunidad, es decir, que esto no está ya mejorado y que ya sea objeto de una protección, sino que sea esta base genética, este germoplasma del cual se origina la investigación para eventualmente obtener algunos desarrollos tecnológicos. Se requieren acuerdos de transferencia de materiales para acordar las condiciones para que en el futuro, una vez que sí se desarrolle alguna innovación y se obtenga algún tipo de protección de propiedad intelectual ya por un desarrollo tecnológico basado en ese recurso genético, pues entonces tener un acuerdo de transferencia de materiales y las condiciones que se llaman mutuamente acordadas, ¿verdad?, para la distribución de beneficios. De tal manera que haya, pues, esta equidad entre los proveedores de los recursos genéticos y los desarrolladores de tecnología.
Esto es algo que se ha desarrollado poco, aun cuando hay diversos convenios internacionales para proteger no solamente el recurso genético, sino también el conocimiento tradicional. Está el convenio de la diversidad biológica, lo más reciente que es el protocolo de Nagoya, pero todavía nos hace falta desarrollar legislaciones nacionales, mecanismos, puntos focales, sistemas de información. Realmente todavía nos hace falta mucho desarrollo en este tema. Si hablamos de recursos genéticos, pues de la gran diversidad que tiene particularmente nuestra región, y luego si lo acotamos a cannabis, pues bueno, ahí estamos todavía más lejanos porque hay poca información. Pero esto nos puede llevar hacia otros esquemas de protección a la propiedad intelectual, como las indicaciones geográficas, por ejemplo, o a lo mejor otro tipo de marcas no convencionales, como las olfativas, o no sé. Ahora sí que esto nos abre un panorama muy amplio, que pues apenas estamos por desarrollar, porque apenas estamos brincando la parte pues, regulatoria, y de que esto no se considere contrario a la moral, a las buenas costumbres y el orden público. Gracias. Gracias, Enrique. Efectivamente, totalmente de acuerdo con lo que has señalado. Es algo que todavía falta mucho por explorar, ¿no? Realmente, y regular, y ver cómo finalmente se va a aplicar, ¿no? En cada uno de los países. Tenemos otra pregunta, bueno, dirigida a Mónica. Básicamente, ¿cuál es la normatividad actual existente en Colombia para marcas y patentes? Bueno, tenemos la decisión, puedes hablar un poquito sobre eso, y si se puede patentar un proceso de extracción y purificación de cannabinoides. Perdón. La normativa aquí en Colombia, principalmente es la decisión 486. En las partes donde no regula la 486, que es norma supranacional en los países de la comunidad andina, regirán las normas internas, específicamente en tema de procedimiento administrativo y en temas judiciales, el Código de Procedimiento Civil. Y hay un cuerpo normativo que tiene la Superintendencia de Industria y Comercio, que se llama Circular Única, y tiene un compendio de normas específicas que desarrollan algunos temas procedimentales sobre propiedad industrial, específicamente procedimientos, tasas, pagos, anualidades, en general procedimiento. Obviamente todo el piso normativo internacional. Nosotros somos parte de la Organización Mundial del Comercio y por eso también nos aplican los ADPIC o TRIPS Agreements. Hacemos parte del Convenio de París y hacemos parte también del PCT. Entonces en Colombia también rige el tema de presentaciones vía Convenio de París o presentaciones vía PCT. Eso es lo general. Si se puede patentar o no, Marita, ¿me puedes repetir específicamente cuál es lo que la persona pregunta que se puede patentar? Sí, los procesos de extracción de los cannabinoides. Los procesos de extracción, y esta es una respuesta preliminar, porque no podría yo decir sin mirar la invención y sin hacer una búsqueda del estado del arte si eso tiene un indicio de novedad, altura inventiva, para poder uno decir si se puede patentar o no. Pero dentro de la primera categorización de lo que es patentable, que es un producto o un proceso, y específicamente eso es un proceso de extracción, estaría dentro de la materia patentable. Preliminarmente la respuesta es sí. En efecto, efectivamente es así. No sé si alguien tiene algo que agregar, algo diferente, digamos, de lo que puede suceder en algunos de sus países. María del Carmen, no tenía nada a añadir a lo que Mónica ha dicho, pero debo decir bye-bye, porque tengo una otra. Muchísimas gracias por la invitación, es una honra ter estado aquí. Maritza, muchas gracias. María del Carmen, Mónica, Cristóbal, Enriqueta, Cristian, siempre un placer. Gracias. No, muchas gracias, Gustavo. Sabemos que estés muy bien, Gustavo, un gusto. Un gusto, Gustavo. Hasta luego. Adiós. Vamos a dar pase a una última pregunta que está hecha específicamente en Colombia, pero creo que sería interesante ampliarla a los otros países. Ya lo han dicho en algunas de las preguntas, pero quizás un poquito más específico. Se habla de cuál es el volumen de patentes presentadas y concedidas referentes a cannabis y cuál es la posición en general de los gobiernos frente a ello, teniendo en cuenta que es una industria emergente y si esto puede afectar la evaluación o la evolución de las patentes en el futuro, ¿no?
Mónica, empezamos contigo. Bueno, yo había mirado la pregunta antes de que me la hicieras para poder buscar unas estadísticas específicas y en realidad el volumen de presentaciones de invenciones relacionadas con la industria del cannabis puede estar dentro del 6.9%, que ese 6.9% son otras tecnologías. Las estadísticas de la Oficina de Patentes colombiana no trae específicamente la industria del cannabis. Entonces, pensaría uno que está dentro del campo químico, campo farmacéutico y otros. Campo químico representa el 22.2% del total del 100% de lo que se presenta y otro sería el 6.9% más o menos de otras tecnologías. En este momento, esas invenciones que se empezaron a presentar en el 2017, la gran mayoría están en un segundo o en un tercer examen de fondo, por lo cual todavía no tenemos noticia de una negación o de una concesión. Lo que sí, al leer uno de esos exámenes de fondo, lo que uno sí puede concluir es que hay varias objeciones en común. Unos temas de novedad y otros objeciones, por ejemplo, de unidad de invención. Pero pensaría yo que más que un problema de criterio de la Oficina de Patentes colombiana, ha sido, digamos, un tema de redacción de las invenciones. Por lo que en este momento sería muy, muy aventurado poder decir que la Oficina de Patentes tiene una posición específica sobre las invenciones de la industria de cannabis. Y tampoco podría decir cuántas hay concedidas, porque como les digo, hasta ahora van en exámenes de fondo. Sí, muchas gracias. Enriqueta, de perspectiva de México. Muchas gracias. En realidad hay pocas patentes otorgadas y básicamente son de métodos de detección, por ejemplo, pero sí hay un número importante de solicitudes en proceso con temas muy diversos, como comenté durante la exposición, solamente con la referencia de cannabinoides, con distintos usos y aplicaciones, hay más de 100 solicitudes. Entonces, pues realmente este es un área que se está empezando a desarrollar. Hay mucho impulso, hay una serie de foros, de seminarios, hay asociaciones ya, pues de gente interesada en poder impulsar la industria de una manera formal. Hay mucho interés y pues también las regulaciones se están modificando, adecuándose hacia este impulso. En este sentido es que no es solamente por esta razón, pero bueno, pues sí ayuda mucho la reforma en cuanto a que se haya dejado fuera esta parte de la moral, ¿verdad? Y las buenas costumbres, porque además pues ese es un elemento pues un tanto subjetivo, pero que sí había limitado el otorgamiento especialmente de marcas. Entonces, pues realmente esto está es como que en proceso de desarrollo. Muchas de estas solicitudes han sido presentadas a través del Tratado de Patentes, a través de PCT, entonces pues también está sujeto a la evolución que va teniendo pues en el mundo este tipo de medicamentos, de procesos, de métodos, y bueno, es algo que se irá pues desarrollando seguramente con el tiempo, porque sí había pues una limitante importante, incluso decían, bueno, pues aunque me la aprueben, de todas maneras no puedo comercializar ningún producto si es que no brinco la parte regulatoria. Entonces, yo creo que esto va de la mano y en los próximos años sin duda veremos un desarrollo importante. Hay mucho interés en la posibilidad de tener un provecho pues más positivo respecto de esta especie, que particularmente el caso de México ha sido pues una carga negativa muy, muy fuerte y por eso es que pues hay mucho el interés de darle pues un giro completamente a esto, hacia una industria formal, positiva y especialmente con todas las aplicaciones en distintas enfermedades y problemas de salud que pues sin duda serán un reto importante. Gracias. Gracias, Enriqueta. Pistol. Sí, desde el punto de vista estadístico en Paraguay, como había manifestado, no existen más de 15 patentes relacionadas principalmente a productos químicos farmacéuticos para el uso del cannabis.
Lo que sí me llamó la atención es una patente que ha sido presentado el año pasado y que hablaba de un aparato para procesar las hojas de las plantas del cannabis. Es bastante llamativo si la oficina de patentes esto puede aceptar o no, teniendo en cuenta la normativa actual existente aún con relación al tema de orden público. Desde el punto de vista de la industria del cannabis, esperamos que en Paraguay haya una mayor apertura con relación al tema de la utilización del cannabis, de la producción misma, porque en principio Paraguay es un gran y buen productor de cannabis de forma ilegal, digamos. Si en el futuro esto llegare a formalizarse, esto significaría mucha inversión para el país y también mucha fuente de trabajo. Esperamos que esta apertura que se inicia con el tema del uso medicinal del cannabis signifique un paso para que en el futuro toda la industria del cannabis se desarrolle aquí en Paraguay. Perfecto, muchas gracias. Cristian. Bueno, la verdad es que es difícil decir un número. Sí puedo decir que a partir de que tenemos una ley para uso medicinal del cannabis, sí vimos desde los estudios que hacemos patentes, sí vimos un aumento en el número de solicitudes que llegan en relación a esta problemática. Si miramos, haciendo una búsqueda de cannabinoides, por ejemplo, bueno, encontramos que hace años que se han presentado cientos de solicitudes referidas a cannabinoides, pero no todas están relacionadas necesariamente con el cannabis natural. Hay muchos compuestos que se clasifican como cannabinoides y que son compuestos artificiales que nada tienen que ver con los compuestos naturales. Y además, como había dicho con anterioridad, si los compuestos fueran naturales, en principio no resultan patentables. Como les decía, desde que tenemos esta ley, vimos un aumento. Como les decía, también es difícil dar un número, porque además tenemos en Argentina un plazo de 18 meses desde la fecha de presentación de la solicitud hasta su publicación, con lo cual, con un plazo tan pequeño, la ley fue promulgada a mediados de 2017, tenemos un año y unos meses de publicaciones disponibles. Difícil poder hacer alguna estadística a partir de tan poca información. Teniendo en cuenta los plazos que toma la oficina argentina, que está estudiando los casos farmacéuticos, unos 4 o 5 años después que se presentan, lo cual parece mucho, pero la verdad es que han acortado bastante los plazos. Esos plazos solían ser 7 años, 8 años antes. Pero bueno, teniendo en cuenta esos tiempos, todavía no hay casos denegados ni concedidos que yo sepa. Habría que hacer una búsqueda más exhaustiva. La verdad es que no he hecho una búsqueda exhaustiva, pero no me suena haber visto casos denegados o concedidos en relación con esto, aún. Sí, gracias, Cristian. Bueno, en el Perú, como mencioné al principio, hay un poco más de 20 solicitudes de patentes que están relacionadas con los cannabinoides, ya sea básicamente como combinaciones farmacéuticas, métodos de purificación, de extracción, composiciones. Efectivamente es una buena tingencia la que tú haces, Cristian, en que efectivamente pueden haber muchas más solicitudes, pero que todavía no han sido publicadas y no son parte del dominio público, no han sido abiertas, digamos. Entonces, no se puede saber con exactitud cuál es la cantidad de solicitudes que en este momento están en trámite. Lo que sí sabemos es que todavía no hay una resolución definitiva en estos casos sobre si se patentan o no se patentan. Son solicitudes del año 2017, más o menos el promedio pues es entre
3, 4 o 5 años, específicamente cuando se trata de productos farmacéuticos, el promedio es más o menos de 4 años. Entonces, quizás recién a partir del próximo año, más aún en el 2022, podamos tener decisiones ya respecto a esto en la Oficina de Patentes Peruanas. Bueno, hemos concluido esta segunda sesión de la conferencia. No me queda sino agradecerle a los panelistas por darnos su tiempo, en compartir sus experiencias en estas materias. Ha sido sumamente interesante y hemos visto que esto está recién empezando, que nos queda mucho camino por recorrer en todos estos países. Tenemos regulación relativamente nueva, tenemos solicitudes presentadas recientemente, no sabemos cuáles son los criterios que va a aplicar la oficina, no sabemos si se va a ampliar el uso que actualmente está permitido. Entonces, estoy segura que pronto podemos tener quizás en un año otro conversatorio similar, conforme esas legislaciones vayan siendo modificadas, vayamos teniendo mayores resultados por parte de las oficinas. Esperemos que acá pronto en el Perú podamos tener también el uso del cannabis para productos cosméticos como lo tenemos en Colombia, ¿no? Que ya es aceptado. A pesar de que compartimos la misma legislación, pues acá todavía tenemos renuencia por parte de las autoridades para ello. Más adelante, pues productos veterinarios, en fin, todavía queda mucho camino. Esta conferencia, para los asistentes que han estado preguntando, ha sido grabada, pueden encontrarla en la web de la Universidad Cayetano Heredia. Cualquier consulta sobre constancias de participación, por favor háganla directamente a la universidad. Y cualquier consulta específica, estoy segura que pueden tener en alguno de los países con algunos de estos expositores, también podrían contactarlos directamente, pueden ubicarlos en las páginas web de sus estudios, no habría ningún problema, estoy segura que gustosamente los van a y nada, muchísimas gracias y será hasta otra oportunidad. Gracias y buen día para todos. Muy buen día. Gracias a todos. Muchas gracias. Muy amables, gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Chao, chao. Hasta luego. Hasta luego.